Vuelva a su lugar. ¿Qué tal? Damos tiempo a que salgan los diferentes grupos. Gloria a Dios. Eso. Por favor, vuelvan a su lugar. Gloria a Dios. Es saludar, no platicar, ¿eh? ¿Sabe cuál es el problema? Que damos un tiempo para saludarse. ¿Cómo estás, hermanos? ¿Cómo estás? Bien, bendecido, gloria a Dios. Vuelve a tu lugar, porque si se trata de platicar, no acabamos aquí. ¿De acuerdo? A veces hay que ser uno un poco instructivo. ¿Cierto, hermanos? Porque parte de la reverencia para Dios es el orden. ¿Cierto, Maximiliano? El orden, escuchen bien, orden. Y hablar de orden, habla de organización, aunque, escuchen, hay una enseñanza que dice que los creyentes modernos tenemos al pueblo de Dios o a la iglesia no como un organismo vivo, ¿cierto, Marcos? Sino como una organización humana. ¿Habrá diferencia? ¿Jessie? Supongo que sí. Sí. ¿Por qué? Porque un organismo vivo es aquel, en este caso, el pueblo de Dios que late con el corazón de Dios. Pedro, ¿cierto? ¿Late con qué? Con el corazón de Dios. Y un organismo, una organización humana es eso, básicamente. Todo se organiza como en una empresa. Sin embargo, hablar de un organismo vivo significa que ese cuerpo, ese organismo, se mueve de manera ¿qué? Organizada. ¿Cierto, Reina? Ese organismo vivo se mueve de una manera organizada. Eso significa que la mano no puede moverse ¿sin qué? Sin el brazo. ¿Han escuchado y han leído en la Escritura que somos un cuerpo en Cristo? Que unos son nariz, otros son ¿qué? Ojos, otros son boca, otros son dedos, otros son oídos. La hermana ya empezó a encontrarle el hilito ella encontró la hebra, dice uno. ¿Cierto? Porque a veces los creyentes vemos a otros hermanos que tienen dones y que tienen ministerios y decimos, yo quiero eso. ¿Cierto? Yo quiero eso. Quiero lo que mi hermano tiene. Y es bueno que anheles, dice la Escritura, anhelar los dones. Es bueno. Pero también hay que estar conscientes de que el cuerpo, aquí todos, el cuerpo tiene que diferentes miembros y cada miembro tiene una función diferente. De manera que el oído no tiene la misma función que el ojo, ¿verdad? No. Por eso hemos hablado e insistido en el tema de que debemos buscar el rostro de Dios y preguntarle, Señor, ¿qué don me diste? ¿Qué talento? ¿Qué ministerio me diste? Si es que me diste un ministerio. Y si me diste, que seguramente
lo hizo. Señor, despierta, aviva, abre, aumenta lo que tú pusiste en mí. ¿Me explico? Hermana Jessie, ¿nos puedes dirigir en oración, por favor? Henos aquí, amado Padre, henos aquí, amado Hijo y amado Espíritu Santo, dándote las gracias, Señor, primeramente, porque nos diste el milagro más precioso que todos los hermanos podemos tener tuyo, Señor, que es volver a despertar, a abrir nuestros ojos, ese soplo de vida, Señor, que tú pones cada día en nuestro ser. Gracias, Padre, porque nos has permitido llegar a todos a la reunión, Señor, con bien, porque sabemos, Padre, que tú guardas nuestras entradas y nuestras salidas, Señor. Bendice a cada una de las familias que estamos presentes, Señor, aquí, y tú sabes las necesidades de cada uno de nosotros, Señor. Para ti nada es oculto, Padre. Y queremos, Señor, que en esta mañana tu palabra, Señor, sea semilla, Señor, y que sea fruto, Señor, y tengamos entendimiento y sabiduría y el discernimiento, Señor, para que podamos entender todo lo que tú, Señor, en esta mañana hables para nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. A la hermana le gusta orar, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta orar, hermano? Sí. Aquí que ustedes, y sean honestos, quiero que sean honestos, porque algo, un atributo de Dios, escucha, un atributo de nuestro Señor Jesús es la honestidad. De hecho, ustedes en oración deben decirle a Dios: Señor, hazme honesto como tú lo eres. ¿Se dan cuenta? ¿A cuántos de ustedes les gusta orar? Con honestidad. Si no les da pena, si no les gusta orar, ¿sabe por qué? Está bien. ¿Sabe por qué? Porque la oración, no se sientan señalados. Si me preguntan si me gusta orar así como tal, hablando de la carne, no. Es un vicio, escucha, es un vicio en el ser humano. ¿Sabe por qué? Porque es un fruto de la, una obra de la carne. Hay dos cosas importantes que debemos saber, que deben ustedes aprender. Que una cosa es el fruto del Espíritu, no los frutos, sino el fruto del Espíritu. Y otra, las obras de la carne. Por eso la palabra nos enseña que debemos andar, ¿qué? En el Espíritu. Andemos todos, ¿en qué? En el Espíritu. En el Espíritu. Cuando el Señor Jesús fue, después de terminar de orar, y algo que podemos ver en la historia de nuestro Señor, que Él cada noche se apartaba a lugares ¿qué? Solos, desolados. Él se apartaba y pasaba noches enteras orando. Pero ¿sabe qué tenía Él? Él tenía un amor tremendo por su Padre. Una de las cosas que nos mueven o nos deben mover para orar a Dios es el amor que sentimos por Dios. El amor que sentimos por el Padre. El amor que sentimos por el Hijo Jesús. Y el amor que sentimos por el Espíritu Santo. ¿Escuchas? Dios te pregunta hoy, ¿alguna vez habías pensado o sabías que cuando vayas a orar en tu intimidad, le digas:
¿quiero hablar con el Padre? ¿O quiero hablar con el Hijo? ¿O quiero hablar con el Espíritu Santo? ¿Sabías eso? Quizá esto que estás escuchando digas, es que ¿cómo es posible si al único al que se le ora es al Padre? Pero no. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Si algo me piden, si algo le piden al Padre en mi nombre, Él lo hará. Pero también dice, yo lo haré. ¿Sí? Y hablando del Espíritu Santo, lo mismo. Él le recordará todas las cosas. Él intercede por ustedes con gemidos indecibles, etc. Algún día, si Dios me permite, hablar acerca de lo que es la Trinidad en la Escritura, se darán cuenta que podemos orar al Padre, orar al Hijo y orar al Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque al final de cuentas, es lo mismo. Cuando tú oras al Espíritu Santo, estás platicando con el Hijo y con el Padre. Cuando tú platicas con el Señor Jesús, estás platicando con el Espíritu Santo y con el Padre. Cuando tú hablas con el Padre, estás hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y si en verdad estás creyendo esto, cuando vayas a orar, es como cuando cantamos, Espíritu Santo, lléname. ¿Qué es eso? ¿Qué es decir, Espíritu Santo, Pedro, lléname? Pues de su esencia. No están entendiendo, no están aquí, vincúlense. ¿Qué estamos haciendo cuando le hablamos al Espíritu Santo y le decimos, Espíritu Santo, ¿qué? Lléname. Espíritu Santo, dame sabiduría. Espíritu Santo, ¿qué estamos haciendo? Porque veo en sus caras como que están pensando que el hermano Antelmo ya está divagando. Déjame decirte algo. Yo no enseño aquí cosas que Dios no me haya enseñado a mí primero. Por eso es importante analizar la palabra. Analicen la palabra. No declares nada que Dios no te haya confirmado antes. Yo por años le dije a Dios, Señor, sáname de estas enfermedades que tengo. Nuestro hermano Elliot igual, Señor, sáname, haz un milagro en mi cuerpo, haz un milagro en mí. Y no pasaba nada. Y no pasó nada. Aparentemente. Sin embargo, con las enfermedades que tenemos físicamente, en nuestra carne, nosotros yo ya debería estar muerto. ¿Será un milagro que esté yo vivo? Enfermo, pero vivo. El hermano Elliot debería, médicamente, científicamente, él debería estar en una silla de ruedas totalmente retorcido como papel arrugado. ¿Cierto, Marcos? Sí. Ustedes lo ven aquí tocando, cantando. Pero, ¿qué pasó? Y le decimos a Dios, Señor, haz un milagro como los que hacías antes en nosotros. Que orábamos a Dios y la sanidad era inmediata. Un día estaba yo parado ahí en el altar. Yo toda mi vida desde niño padecí dolores de migraña. Eran dolores horribles. Yo podía estar de rodillas llorando y vomitando.
porque los dolores de migraña son terribles. En un accidente que tuve, que me hicieron radiografías de mi cerebro, resultó que yo tengo una deficiencia vascular. Es decir, los vasos sanguíneos que alimentan de sangre mi cerebro no son lo suficientemente grandes, normales, y cuando yo tengo una situación, emoción, susto, enojo, etc., empieza el dolor tremendo. Y créanme, para los que han sufrido dolores de migraña, saben de qué estoy hablando. Terrible. Uno se tira al piso retorciéndose del dolor. Y sin embargo, yo me tomaba alrededor de 7, 8, 9, 10 pastillas que no me quitaban el dolor. Solo lo... Un día estaba yo parado y acababa yo de comprar 2 cajotas de pastillas que me durarían en promedio 2, 3 días. De pronto las observé, las vacié en un frasquito de plástico, porque siempre las cargaba yo aquí. Yo tomaba pastillas como si fueran dulces. Y de pronto escucho la voz de Dios que me dijo: tira eso. Sacudí mi cabeza y me dolía mi cabeza precisamente. Tira eso. Yo entendí de alguna manera que era Dios y le dije: no, Señor. Como muchos hacemos, que Dios nos dice: haz esto, no, Señor. O que nos dice: no hagas esto. Y yo voy y lo hago. Porque esa es nuestra naturaleza. Esas son las obras de nuestra carne. Y seguí conversando y le dije: Señor, es que me duele mucho mi cabeza, Señor, y tú sabes que yo necesito estas pastillas. Empecé a tratar de razonar con Dios. El problema con el cristiano, con los creyentes modernos, es que no tenemos fe. O somos personas de poca fe. Por eso no nos gusta orar, entre otras razones, y les explico por qué. Porque nosotros siempre estamos razonando la fe. Cuando se trata de un acto de fe, ¿empezamos a qué, Marcos? A razonarla. Dios le dice a Pedro: Pedro, haz esto y sanarás. Señor, pero es que... Y el hermano empieza a razonar su situación. Señor, es que tú sabes que necesito las pastillas. Y me dijo: créanme, llámenme loco si quieren. ¿Crees que yo te puedo sanar? Sí, Señor, yo creo. Ve y tíralas. Pero, Señor, y luego es que las acabo de comprar. Fíjate, qué absurdo. Es que acabo de gastar comprando esta medicina, Señor, y ahora tú me dices que la tire. Y de hecho, pues acababa yo de regresar de la farmacia. ¿Crees en mí? Sí, Señor. ¿Me crees a mí? Sí, Señor. ¿Crees que yo te puedo sanar? Sí, Señor. Entonces tíralas, porque yo te sanaré. Observé el frasquito. Tenía yo un bote
para basura ahí enfrente. Fui y lo tiré. Y de pronto el diablo me dice: recoge el frasquito, tira las pastillas, pero quédate con el frasco, porque si te vuelve a doler la cabeza tendrás que comprar más pastillas para que las eches en el frasquito. Fíjese, sí, ¿da risa? Es que el diablo es sutil. El diablo es sutil. Tomo otra vez el frasco y me dice Dios: ¿crees que yo te puedo sanar? Sí, Señor. Tíralo. Está bien. Que lo aviento. Me doy la vuelta, pero mi carne decía: regrésate por el frasquito, porque por si acaso. ¿Recuerdan el por si acaso? ¿Sí se acuerdan del por si acaso de ayer? Del domingo pasado. Que después de que Dios me empezó a restaurar, yo no quería soltar lo que siempre traía, por si acaso. Por ahí alguien llega y me provoca y por si acaso. El por si acaso es un vicio, es una obra de la carne. Es por si acaso. Regresé ahí al altar y está bien, Señor, creer en ti. Todavía le hice el favor a Dios de creerle, Marcos. Porque muchos de nosotros somos así. Le hacemos a Dios el favor de creerle. Está bien, Señor. Pero que conste, pero ¿sabes? De eso hará unos no sé, un poco más de 6 años de eso. Y regresé y le dije: Señor, si tú me dijiste, si tú me lo declaraste, si tú me lo confirmaste, ahora yo, ¿lo qué? Lo declararé. Porque tenemos que entender que no debemos declarar nada que Dios no nos haya confirmado. Quiero decirles algo. Desde ese día jamás me ha vuelto a doler la cabeza. Amén. Jamás me ha vuelto a doler la cabeza. Y créanme, si alguien sabe de dolores de cabeza, ese soy yo. Y yo no era antes hipertenso, como ahora. Era sano. Y sin embargo, cuando esos dolores los tenía yo, a mí me fluía la sangre de mis ojos así, literal. Me reventaban los vasos oculares y empezaba yo a escurrir sangre por los ojos. Porque si yo estoy vivo, y siempre lo he dicho, no es por una razón o por otra. Tengo infinidad de testimonios que pueden avalar que si yo estoy vivo es porque Dios me ha sostenido, porque Dios me ha cuidado, Dios me ha sustentado, así como a ti. Amén. Pero, ¿cuáles son las obras de la carne? Todo aquello, como cuando el Señor regresó de orar allá en el huerto y encontró a sus amigos, porque Él les llamaba amigos. Ya no los llamaré siervos, les dijo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los llamaré amigos, porque ustedes son mis amigos. Qué bello sería que Dios te dijera: amiga, Maximina, mi amiga. Que no es posible, sí lo es. Abraham fue llamado amigo de Dios porque le creyó.
Los discípulos, el Señor los llamó mis amigos porque le creyeron. ¿Qué significa eso, Laura? Que Dios te puede llamar amiga mía, si es que le crees. Pero el decirle creo, te creo, no es de dientes para afuera, no es de labios para afuera. Es que, dijimos la enseñanza anterior, lo que le da a Dios seguridad y garantía de que tú estarás en sus bodas en aquel día, no son tus dichos solamente, es la congruencia de tus dichos con tus hechos. Porque si solamente tienes dichos, pero no tienes hechos, entonces tu dicho es vano. Vana es tu fe. Eso es lo que marca la diferencia entre vivir haciendo las obras de la carne que vivir en el Espíritu. En el Espíritu. Manifestando cada día el fruto del Espíritu. Él, ¿recuerdan lo que significa Él? En el Antiguo Testamento, Jesús. Jesús. Él era el nombre de Dios desde el principio. Son muy olvidadizos ustedes. Yo soy. Por eso la Escritura dice que el hombre natural, es decir, el hombre que no está mostrando el fruto del Espíritu, sino que está mostrando las obras de la carne, es aquel que se mira en un espejo y se ve que, ¿cómo se ve? Tal como es. Tal como es. Pero se da la vuelta y ¿qué dice? Se olvida de cómo es. Eso es obra de la carne. Los encontró durmiendo. No mostraban el fruto del Espíritu. Él, ¿recuerdan? Emanú, él. Samu, Jo, el Oim, el Oa, Gabri, el Isma, el Samu, él. ¿Por qué él? Porque en la antigüedad el nombre de Dios era Él. Él en la Escritura como sujeto, no como artículo. Y como adjetivo, el adjetivo es que se añade a un nombre, significa ¿qué? Dios. Por eso Jesús es el Señor. El Padre es el Dios. El Espíritu Santo es el Consolador. Esto no lo saben los que se autonombran testigos de Jehová, Barcelona. Y si lo saben, ¿lo qué? Se lo cortan a la Escritura. Son gente, obviamente, con ventas. Digo, estoy dándole solo pequeños ejemplos. Porque si entramos en el tema, Dios mío, desde el primer texto de la Escritura se habla de la Trinidad. En el principio, ¿qué? Creó Elohim los cielos y la tierra. Elohim sí, es Dios, pero en plural.
en el principio hizo Elohim los cielos y la tierra. Y después usa el singular Eloah, que significa Dios. ¿En dónde viene eso, hermano? ¿Perdón? ¿En dónde viene eso, hermano? No escucho. ¿En dónde viene eso? ¿En qué Génesis 1. pasaje? ¿En qué pasaje viene? Génesis 1.1. ¿En Génesis 1? Génesis 1.1. Ahora, ¿por qué hablamos de las obras de la carne? Porque cuando el Señor llegó con sus discípulos y les dijo, porque los encontró durmiendo, ¿en dónde estaban o en qué estaban sus discípulos? ¿En el espíritu En la carne. o en las obras de la carne? En las obras de la carne. ¿Te das cuenta, Laura? ¿Los halló qué? Las obras de la carne. ¿Eh? En las obras de la carne. Sí, pero los halló qué? Dormidos. Durmiendo. Los encontró durmiendo. ¿Saben que cuando el Señor venga por su pueblo, muchos se quedarán porque estarán durmiendo? Muchos se quedarán. Y quizá fue gente que trabajó incansablemente en la obra de Dios toda su vida. Pero cuando el Señor vino, ¿lo halló qué? Dormido. Durmiendo. Y hablar de durmiendo no se refiere solamente a que no oran, a que no buscan el rostro de Dios, a que no están en comunión e intimidad con Dios en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación y en qué? En toda circunstancia. Repita conmigo, en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación y en toda circunstancia. Es que esas personas que trabajaron incansablemente por Dios, de pronto cayeron en el fastidio, en la rutina, en las obras de la carne, en la pereza, en la apatía, en la indiferencia, en el desinterés. Por eso insistimos en que lo que realmente le da a Dios la seguridad y la garantía de que estaremos ante su presencia en aquel día, en sus bodas, recuerdan que son dos cosas diferentes, es la congruencia de nuestros dichos con nuestros hechos. Hay mucha gente que se aburre de lo mismo. El pueblo de Dios, uno de los pecados más graves que cometieron, lo ofendieron de tal manera, oiga bien, porque fue a una ofensa lo que le hicieron a Dios. Lo ofendieron de tal manera que lo hirieron, lo lastimaron y lo airaron. Y él dijo, por esto que han dicho, malditos sean con maldición. Hermano, está hablando del diezmo. Sí, pero lee el contexto. Lee el contexto. Recordando que un texto sin contexto es un buen pretexto. Le decía a una persona hace unos días, un alma, el diezmo en el Nuevo Testamento no es válido. No lo es. Es una artimaña que están usando los hombres, que están manifestando las obras de la carne para trasquilar a las ovejas, para robar a la gente. El diezmo no es bíblico en el Nuevo Testamento. La ofrenda sí.
Y la ofrenda no tiene ¿qué? Límites. La ofrenda no tiene límites. Porque el ofrendar puede ser dinero, puede ser especia, puede ser tu vida misma. Tiempo. Tu tiempo. Tu vida misma. Tu tiempo, tu disposición, tu disponibilidad, tu amor por Dios. Alguien por ahí hablando del diezmo dijo, hace muchos años lo escuché, por lo menos a Dios dale el diezmo de tu tiempo. Bueno, puede tener sentido o lógica o no, pero ese pecado del que la Escritura nos habla fue que su pueblo empezó a decir, y escucha, en Israel había varios refranes. Uno de ellos es, bueno, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Laura dice, bueno, pues si el Señor está enojado conmigo y ya me dijo que me voy a perder, pues ya voy a darle vuelo a la hilacha. Pues ya qué, a comer y a beber y a dormir, pues que mañana moriré. Pues ya ni modo. ¿Cierto, Laura? Así hacemos con Dios. Había otro dicho que dice que los hijos tienen la dentera, es decir, que los hijos pagaban los pecados de los padres. Pero lo que el pueblo dijo y todos esos dichos tenían como finalidad reprocharle a Dios que porque el camino de Dios no era justo. ¿Cómo es posible que tú, siendo Dios justo, ahora resulta que si yo vivo toda mi vida sirviéndote y al último te fallo, me pierdo, y aquel que toda su vida ha hecho mal, al último se arrepintió, se murió y lo perdonaste y se fue contigo? No. Tu camino no es justo. Eso es lo que decía la gente, como mucha gente dice hoy. Y en su pueblo muchos piensan que porque trabajan mucho en la obra de Dios, ya por eso son salvos. Inconsciente o conscientemente empiezan a razonar y caen en el error de pensar que por sus obras serán salvos. Pero llegó un momento en que el pueblo, aburrido, fastidiado, harto ya de Dios y de hacer las cosas de Dios, como hay muchos hoy que se aburren, empezaron a decir, ¡oh! ¿Qué fastidio es esto! ¡Qué fastidio es esto! Y eso a Dios, ¿qué? Le dolió. ¿Cuántas veces tú, tal vez no lo hayas dicho, quizá no lo has pensado, pero lo has sentido? Ay, dice la hermana Maximina, ya empezó la reunión. Y corre. O el hermano Pedro, otra vez tengo que irme temprano con el dolor de piel que tengo. Con nuestras actitudes le estamos diciendo a Dios, ¿qué? Oh, qué fastidio es esto. ¿Sí? ¿Sabe por qué los creyentes modernos somos tan desorganizados, tan desordenados, impuntuales, apáticos? Sobre todo apáticos.
¿Saben por qué? Oh, qué fastidio es esto. Hermano, es que yo no pienso así. No piensas. Es que yo nunca he dicho eso. No, nunca lo has dicho. Pero tu actitud lo demuestra. Tu actitud lo demuestra, Pedro. Son tus actitudes. A veces el problema no son los recursos, el problema no son las situaciones, el problema no son las circunstancias, el problema son las actitudes. Son nuestras actitudes hacia Dios y hacia su obra. Lo que realmente dice lo que hay dentro de nosotros. Y dime lo que quieras. Refútale a Dios si quieres. Cuestiona a Dios. Un día Dios me dijo: tú me has cuestionado muchas veces, hijo mío. Lo primero que hice fue: arrugué mi nariz y pensé, pero ¿de qué manera, Señor? Si siempre que me hablas me dices algo. Sí, Señor. O cuando Dios te pregunta: ¿entendiste lo que te dije? Sí, Señor. Pero sigues en lo mismo. Es más, empeoras. Porque a veces Dios te dice: Jessy, eso que estás haciendo no me agrada. El Espíritu Santo ¿te qué? Te redarguye. Está bien, Señor, ya no lo haré. Pero se levanta y se quita del espejo. ¿Y qué? Sí, igual. Y se olvida de lo que Dios le dijo. Y no es que nos olvidemos, es que somos unos sinvergüenzas, cínicos, somos apáticos y somos el clásico ¿qué? Me vale. Me vale. Me vale. ¿Cuántas cosas haces, bro? Que sabes que a Dios no le agrada, pero sigues haciéndolo. ¿No es cierto, Reina? Sí. Muchas, mil, 1,000,000 de cosas, ¿sabes? Que no debes, que a Dios lo estás lastimando. Sabemos que estamos hiriendo a Dios, pero no nos vale, no nos importa. ¿Y sabes por qué? Es como un círculo. Empieza donde termina y termina donde empieza. Analiza esta figura. No oras. Y como no oras, no le pides a Dios cosas para tú poder estar en el Espíritu. Jamás dejaremos de sentir pereza, desinterés, apatía, indiferencia, si se trata de Dios. Y escucha lo que te estoy diciendo, porque es palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tu carnota siempre se estará oponiendo al Espíritu. Tenía yo un vicio hace años y siempre oraba y Señor, y cada vez que incurría yo en ese vicio, el Espíritu Santo no me dejaba en paz, no me daba paz. Pero yo seguía. Y cada vez después de que yo incurría en ese vicio, en ese pecado, duraba
llegaba yo días a veces hasta llorando y pidiéndole perdón a Dios. Pero así como me levantaba de orar, volvía yo a hacerlo. Llegó un momento en que, harto de mí mismo, en oración, y es algo que le digo a Dios: Señor, aborrezco mi naturaleza. Me doy asco yo mismo. Me asqueo de mí mismo, Padre. Estoy harto de mí mismo, le dije. Yo no sé si tú alguna vez te hayas sentido así, hastiado de ti mismo, no de Dios, de ti mismo. Porque dices: es que ya no te quiero ofender, Dios. Es que cada vez que incurro, reincido en ese pecado, me siento mal, pésimo. Duro tiempo, días, pidiéndole perdón a Dios. Señor, perdóname. Es que ya no puedo. Me asqueo de mí mismo. Estoy harto ya de esta vida que estoy llevando, con estas, reincidiendo en mis viejos vicios y pecados. ¿Y sabe cuál es su respuesta? No puedes o no quieres. Si tú estás manifestando las obras de la carne, es evidente que jamás querrás orar. Porque tienes sueño, porque te da flojera, porque estás cansado del trabajo, porque te duele tu cuerpo, porque ya es tarde. Si les platicara cosas que Dios nos ha hecho a nosotros, hablando del tiempo, escuchen, del tiempo físico. De pronto, ¿se paró mi reloj? Le estoy hablando de cosas reales que a nosotros nos han sucedido. Que Dios tiene el control sobre el tiempo. Pero, ¿tendrá control sobre tu apatía? ¿Pedro? ¿Tendrá el control sobre tu indiferencia? Es soberano, absolutamente. Entonces, ¿qué está pasando? Ay, el hermano está enojado. No estoy enojado. Dios me está hablando también. ¿Sabes? Tal vez muchas cosas las hacemos por ignorancia, pero muchas las hacemos ya con dolor. ¿Sabes qué es el dolo? Levanten la mano quien sabe qué es dolo. Dolo. En las leyes, la palabra dolo significa algo o un delito que se comete premeditadamente, con intención. Dolo, escucha. Y Dios dice: lo que estás haciendo lo estás haciendo con dolo. Lo estás haciendo primero consciente. No hay ignorancia en ti, no hay venda. Yo ya te quité esa venda, pero ¿qué? Tú te la quieres poner otra vez. ¿Sabes que cuando Dios nos quita una venda, muchas veces cuando nosotros no queremos dejar esos vicios, nos volvemos a poner la misma venda para tratar de justificarnos ante Dios? Es que, Señor,
Es que yo no sabía, es que no me acordaba, Señor. Es que tú sabes que soy débil, Señor. Tú sabes que pues, yo tengo situaciones y pues tú me entiendes, tú me comprendes, Señor. Si Dios estuviera a gusto con lo que estamos haciendo, entonces ¿para qué nos quita vendas? ¿Cierto, Pedro? ¿Para qué? Y la mayoría de pecados que nosotros cometemos los hacemos con dolor. Porque aunque es que el hermano jamás nos ha enseñado acerca de eso, es que muchas veces no necesitamos que nos enseñe el ministro. Porque por eso Dios nos dio de su Espíritu Santo. Señor, Espíritu Santo. Es decir, ¿orar a quién? Al Espíritu. Al Espíritu Santo. Porque quiero dejar bien claro eso. Señor, Espíritu Santo, dame de tu fuerza. Señor Espíritu Santo, dame de tu gozo. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando hablamos así? Orándole. Orando al Espíritu Santo, ¿no? ¿O me equivoco? No. Porque si tú piensas que no se debe orar al Espíritu Santo, entonces nunca vuelvas a invocar su nombre. Así, tajante. Porque no has creído. Si has creído que podemos orarle al Hijo, entonces, Señor Jesús, dame de tu enseñanza, porque tú eres mi maestro. Pero el maestro es el Padre. Es lo mismo. Pero te estás dirigiendo a quién? Porque si no has creído que podemos orar al Hijo, entonces no vuelvas a cantar esto. Señor Jesús, nos mostraste la verdad. Porque estás alabando y adorando al Hijo y no al Padre. ¿Están usando su lógica? ¿Están entendiendo con sentido común esto? ¿O no? Porque si nomás me están dando cuerda, sí, hermano, para que ya no les diga más, entonces ahí hay un problema. Puedo preguntar dos cosas. ¿Me estoy explicando? Y la segunda, ¿me están entendiendo? La tercera, ¿están discerniendo? ¿Estás asintiendo, hermano Pedro? ¿O te está molestando la corbata? No. ¿Sí me explico? Miren, sé que a veces la enseñanza es tajante, pero muchas de las cosas que ahora sé que Dios me ha enseñado, yo pienso, si las hubiera sabido antes, yo no hubiera hablado tanta burrada como hablé antes. ¿Sí? Cuando el pueblo decía, qué fastidio es esto. ¿Y sabe por qué decían eso? Porque para el pueblo ya era un fastidio ir al templo. Para el pueblo ya era un fastidio ofrecer sacrificio cada vez que pecaban. Por eso los sacrificios de sangre no fueron suficientes para el perdón del pecado. ¿Sabes por qué? Porque si tú decías una mentira, tenías que ir a hacer un sacrificio. Si matabas, tenías que ir a hacer un sacrificio. Y el sacrificio iba de acuerdo al tamaño del pecado. ¿Cierto, Pedro? Nunca acababan, pero tampoco dejaban de pecar, Marcos. A veces nosotros estamos pecando y pecando y pecando y pecando. Y decimos, ¿bajamos qué? Estamos peleando la buena batalla de la fe, del fe, y de pronto ¿qué? Bajamos la guardia. Ya ni modo. Además, la verdad, me gusta. Me gusta lo que hago.
¿Cuántos de nosotros no lo decimos con nuestros labios, pero lo actuamos? pero nuestra actitud? ¿Recuerda esto? El problema no son a veces ni las situaciones, tampoco los recursos. Es decir, que si puedes, que no puedes. Las situaciones es en el momento en que estás viviendo. Y en vez de decir a Dios, Señor, dame fuerzas para resistir la tentación. Porque mi carnota, ¿qué dice? No ores. Lo quiero. ¿El pecado qué es? Y como los lobos nos relamimos los bigotes, imaginándonos el placer de disfrutar ese pecado. Escucha. Escucha. Si tienes oídos para oír, oye. ¿Y lo hacemos qué? Con dolor. Lo hacemos ya con pleno conocimiento, lo hacemos conscientes y lo hacemos con gusto. Y de pronto con nuestra actitud, porque el problema es la actitud que asumimos ante el pecado, Laura. Esperamos que Dios nos quite el pecado de ahí. ¿Cuántos de ustedes han pensado así y han actuado? Su actitud. Saben que si van allí, saben que si están allá, saben que si hacen esto, pasará ¿qué? Aquello. Saben que si no tienen la fuerza de voluntad, hablando de las obras de la carne, pero ¿qué dice la Escritura? Tomará el hombre fuego en sus manos, en su seno, y no se quemará. ¿Cómo no queremos caer en pecado? Reincidir en los viejos vicios y pecados, si somos nosotros mismos los que corremos a buscar. Señor, líbrame de la tentación. Dios no te va a librar de la tentación. Porque lo que Él quiere enseñarte a ti es a que clames a Él para que te dé voluntad para decirle no al pecado. No. ¿Cierto, Jessy? Sí. Se necesita valor para decirle no al pecado cuando todos le dicen que sí. Pero ¿de dónde vendrá ese valor si tú no estás allí a los pies del Señor? Pidiendo que te dé fuerza, que te dé voluntad, intercediendo. Por eso el tema se llama al altar, a interceder. ¿Cómo quieres que los que te rodean busquen a Dios si tus actitudes hacia Dios son pésimas? ¿Cómo quieres que Dios trate con tu familia, con los que te rodean, si tú no quieres escuchar a Dios? Así, tajante. ¿O quieres que te lo diga con florecitas? Te lo estoy diciendo con amor. Sí, aunque usted, ¿qué? No lo creo. Ay, hermano, eso es amor, ¿no? Hermano, yo quiero saber lo que es el enojo. Hermanos, yo también estoy aprendiendo. Y sé que es el Espíritu Santo quien está hablando. No soy yo. Pero si tú me quieres ver a mí,
verás un hombre con defectos. ¿Me explico? Pero quizá puedas ver a un hombre que está luchando cada día por obedecer a Dios. Porque cuando habla de la buena carrera del fe y de la buena batalla del fe, no está hablando de algo que sea fácil. Yo podría invitarte a correr media hora sin parar. ¿Será fácil? No. No. Implicará esfuerzo. ¿Implicará qué? Determinación. ¿Implicará qué? Dolor. Aferrarte a que vas a cumplir ese tiempo corriendo. Hace muchos años no lo veo, pero un hermano fue maratonista. Compitió en los Panamericanos, él fue a otros países, a Cuba, y él me enseñaba recortes de periódicos, de revistas, de donde él salía, porque él ganaba primeros, segundos lugares hace muchos años de eso. Dice que una situación que viven los maratonistas, los corredores, es que llegan a un punto en donde sienten que su corazón explota, revienta, ya no pueden seguir. Dice, pero cuando uno resiste, es como una etapa de transición. Dice, en cuanto uno resiste sin dejarse vencer, dijo, de pronto el cuerpo como que se bloquea y seguimos corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y ya no sentimos dolor. Pero si en ese instante en que empezamos a sentir eso, nosotros nos rendimos, ahí se acabó. Ahí flaquean. Ahí flaquean. Es como que una reacción del organismo ante el cansancio. La buena batalla del fe. ¿Ustedes creen que estamos luchando al aire? No. El diablo no es nuestro peor enemigo. Y sépanlo, Satanás no es tu peor enemigo. Tu peor enemigo eres tú mismo. Lo que Satanás hace es usarte a ti mismo. Tu yo. Tu mí. Por eso les digo luego a los creyentes modernos, que son los cristianos, yoyos. Yo. Cuando el hombre camina con sus propias fuerzas y por su propia opinión, por eso la Escritura dice, hijo mío, no, ¿qué? Seas sabio en tu propia opinión. Hija mía, no seas sabia en tu propia opinión, porque tú te mueves en tu carne y engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Guíate bajo mi guianza, bajo mi inspiración, no bajo tu propia opinión. ¿Sabes? Porque tú eres un necio, terco, obstinado. Tu carne siempre te dirá, cuando el Espíritu Santo te dice esto, tu carne te dirá, no. ¿No? Yo recuerdo un hombre del que aprendí mucho y que con los años él cayó en vicios espirituales, me refiero. Él siempre decía, es que yo tengo que ver por mi futuro. Y así dicen muchos, ¿eh? Es que yo tengo que ver por mi futuro, hermano. Yo tengo que trabajar para darle de comer a mi familia. Sus hijos, grandes, casados, con trabajos,
bien pagados, no se preocupaban de sus padres. Y sabían que sus padres tenían necesidad, Marcos. Y supuestamente todos sirviendo en diferentes iglesias. Y el varón buscando trabajo aquí y allá, enfermo. Y se empezó a caer en vicios espirituales. Es que, ¿qué voy a hacer en mi vejez? ¿Sabes que muchos piensan así? Déjame decirte algo. Vendrán días cuando los hijos de Dios vivirán de sus milagros. Amén. Cuando el mundo se cerrará para los hijos de Dios. Y cuando digo cerrará, es cerrará. No tendrán recursos, no tendrán nada, ni comida, ni bebida. Llegará el momento en que o te marcas, o te dejas marcar, o no podrás ni comprar, ni vender. No podrás tener nada. Así que allí se verá quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios se ve en la necesidad, en la confianza en Dios. Cuando Dios le promete algo, le confirma algo, y esta persona lo declara y lo vive. Señor, tú me dijiste, Padre, tu promesa fue esta. Ahora, mi Señor, yo te ruego que me confirmes tu palabra, cumpliéndola y ejecutándola. Pero es que, ¿qué voy a hacer? Ya estoy grande, ya estoy viejo, ya no me dan trabajo. ¿Acaso el Dios que hizo los cielos y la tierra, el mundo y los que en él habitan, acaso el Dios que es dueño del oro, de la plata, de las piedras preciosas, acaso el Dios que hizo lo que se ve de lo que no se veía, acaso el Dios que declara lo que es sin ser, no podrá darte lo que necesitas? Amén. De manera milagrosa. Amén. Así es. Él nos dijo: no los voy a sanar así como ustedes me piden, porque a mí me place sanarlos con medicina, porque la ciencia yo la creé. Amén. Yo la inspiré, dijo. Pero ustedes serán testimonio, dijo. Ustedes serán testimonio de mi poder. ¿Cómo, dijo? ¿Cómo sabrán los que no son mis hijos que yo hice y he hecho milagros en ustedes si no hay evidencias? Ahora, cuando vamos a predicar, nuestro hermano Helio saca sus radiografías y sus estudios donde dice que él debería estar en una silla de ruedas, ¿cierto, Pedro? Y hay gente que dice: ¿cómo un doctor amigo? Un día Leo le dijo: yo fui artrítico reumático. No te creo, Leo. Estás sano, le dijo el doctor. Es doctor allá por el Hospital de la Mujer, por Gregario, y es jefe, creo. ¿Sí? ¿No me crees? Pero fue, sacó sus estudios, sacó sus placas, y dijo: ten, a un doctor. Las vio, las volteó. Estás crítico, mi Leo. Estás crítico, mi Leo. Si no viera tu nombre aquí, no lo creería. Déjame platicarlo con mis compañeros. Días después regresó. ¿Qué pasó?
dijeron que estaba yo loco. No es cierto. ¿Y tú? ¿No ves que si yo no lo hubiera visto? Sí. ¿Sabes que a veces Dios hace eso porque a Él así le conviene? Él no hace milagros para hacer espectáculos, ciertamente, pero hace milagros para testificar con evidencias de que Él es verdadero, Pedro, de que Él es real, de que Él no existe, Él es. Porque debes saber que Dios no existe, ¿cierto, Marcos? Dios no existe. Explícame Dios por qué es. no existe. Dios es. Dios es. Tú existes porque eres creado, eres una criatura, pero Dios es el creador. ¿Cierto, Pedro? Cierto. Y así le conviene a Dios. Y ahora nos sostiene así, con medicamento. Pero según las situaciones que se han presentado constantemente, aún así, yo debería estar muerto. Aún con la medicina, yo debería estar muerto. Porque no es lógico. Cuando fui con el doctor la última vez, me puso una regañada y me dijo que no era el aparato lo que se había descompuesto, que es que yo estaba realmente, dijo, si yo quiero ahorita lo interno, porque usted no debería estar caminando. Y no ha sido la primera vez. Y sabes, Dios me ha sostenido y Dios me ha sustentado, porque he creído. Si tú piensas que vas a preparar tu vejez, déjame decirte que todo en este mundo es fugaz, pasajero, efímero, temporal. Así como te llega la riqueza, así se te va. Así que no pienses que porque estás preparándote para tu vejez, olvídalo. Eso significa que estás confiando en tu propia opinión, pero en ningún momento le has preguntado a Dios, Señor, ¿qué hay con esto? Por eso somos apáticos, indiferentes, desinteresados, insensibles. ¿Por qué? Porque las cosas no están saliendo bien, porque creemos en nuestra propia opinión. Eso no es fe. Escucha, eso no es fe. Porque a Dios lo tienes arrinconado como escopeta de rancho. ¿Saben cómo es una escopeta de rancho, Pedro? Siempre la tienen ahí cargada y arrinconada, atrás de la puerta. ¿O no, Maximiliano? Dicen de las mujeres que constantemente están embarazadas, acaban de salir de uno y ya están con el otro. Dicen, es que esa señora parece escopeta de rancho, siempre cargada y arrinconada. Maximiliano, así dicen en los pueblos, ¿no? En mi rancho así dicen, de las mujeres que siempre están embarazadas y tienen un hijo y luego otro y luego. Digo, no es malo, tampoco estoy criticando eso, pero esos son dichos. Parecen escopetas de rancho, siempre cargadas y arrinconadas. Así nosotros a Dios lo tenemos siempre cargado y arrinconado. ¿Cargado por qué? Porque cuando me acuerdo que lo necesite, entonces voy y lo llamo. No debemos ser ni apáticos, ni desinteresados, ni indiferentes. La Escritura nos enseña bien claro: retén lo que tienes. Laura, retén lo que tienes, para que ninguno tome, ¿qué? ¿No lo saben? Y lo dije hace rato. Retén lo que tienes,
tienes? Y con esto terminamos. Para que no tomen los reyes. Apocalipsis 3:11 dice así: He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Sabías eso, Marcos? ¿O ya no te acordabas? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, cuida lo que te di. Y Dios nos pregunta, ¿qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? Laura, ¿qué has hecho con lo que Dios te ha dado? Maximina, ¿qué has hecho con lo que Dios te ha dado? Jessica, ¿qué has hecho con lo que Dios te ha dado? Marcos, ¿qué has hecho con lo que Dios te ha dado? Pedro, ¿qué has hecho con lo que Dios te ha dado? Reina, ¿qué has hecho con lo que Dios te ha dado? ¿Y tú? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? ¿Y tú? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? Pregúntate eso. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermana Laura, por favor. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Padre, porque tú estuviste aquí con nosotros, Señor, dando tu bendita palabra. Permite, Señor, que quede grabada en nuestra mente, en nuestros corazones, y que la llevemos efectiva a nuestras vidas. Te ruego, Señor amado, por todos los que estamos aquí presentes, Señor amado, sea de edificación, Señor, tu santa palabra. Gracias te doy, Padre Santo, en esta hora, Señor, por cada uno de nosotros y por los que no pudieron venir a tu encuentro. Bendecimos a todo aquel que tiene una necesidad, Padre, y a todos los que nos están viendo en transmisión. Los bendecimos, Padre, en tu santo nombre. No nos quedamos despedidos, Señor amado, de este lugar, mano de tu presencia. Por favor, cuida nuestras entradas y nuestras salidas y llévanos con bien a cualquier lugar, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Amén. Amén. Antes de despedirnos, esto es palabra de Dios. Sal de tu lugar. Sal de tu lugar. Ahora, reúnanse de este lado, por favor. El Señor quiere algo importante en esta mañana, de ti. Es fácil orar y enseñar acerca de la oración, ¿cierto? Pero es difícil practicarla cuando estamos viviendo nuestra carne. Y quiero decirte algo importante. Uno de los problemas de vivir en la carne es que eso nos hace insensibles a la voz de Dios. Es decir, que a veces queremos, pero la carne es más fuerte, aunque se escuche raro, que el espíritu. Quiero que hagan un círculo, por favor. Le preguntarás a la persona que tienes a tu derecha su nombre y tomados de las manos, orarás por esa persona. Pregúntale su nombre y pregúntale su necesidad. Hermano Marcos, por favor. Pregúntale su necesidad y ora por esa necesidad. Pero pídele a Dios, ruégale y dile: Señor, dale fuerzas a mi hermano. Dale fuerzas a mi hermano y dale voluntad para buscarte. Adelante. Dale voluntad para buscarte. Con amor por ti y por tu palabra en mi hermano. Adelante, levanten su voz
Haz tuya esa necesidad. Haz tuya esa necesidad. Levanta tu voz. Levanta la voz. Que no te dé pena orar. Muchos no quieren orar porque les da pena, porque piensan que están solos, que quién les está escuchando, que nadie está ahí junto a ellos. Les da pena que los demás los escuchen. A ti no te dé pena, no te dé vergüenza platicar con tu Padre, con tu Creador. Así como fuiste bueno para lo malo, ahora sé mejor para lo bueno. Así como maldecías, ahora bendice. Así como renegabas, ahora aprueba el pedir. Eso es interceder, eso es clamar por los que te rodean. Recuerda que hay mucha gente con necesidades parecidas o peores que las tuyas. Hay gente que puede estar igual o peor que tú. Y tú hasta hoy solo te has limitado a pedir por ti, pero no has pedido por tu hermano, por tu hermana, por tu vecino, por tu vecina, por tu familiar. No has pedido por esos compañeros de trabajo que sabes que tienen necesidad. Clama, levanta tu voz, levanta tu voz. Haz propia esa necesidad de tu hermano, haz propia la necesidad de tu hermana. Dile a Dios, Señor, dale fuerzas a mi hermano, a mi hermana. Dale de tu poder, más de tu fuerza, más de tu poder, más de tu fortaleza. Dale más voluntad para buscarte. Dale más valor para decirle no al pecado, para rechazar, para apartarse de las obras de la carne. Señor de gloria, ahí están tus hijos, mi Señor. Como siempre, como todas las cosas que pertenecen a tu reino, a tu autoridad, a tu soberanía, a tu poder, rogándote, Señor, que escudriñes a cada uno de ellos. Y si has hallado camino de perversión, Señor, límpialos, purifícalos, santifícalos, mi Señor, en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Hoy, Señor de gloria, ruego por su necesidad, mi Señor, pero más que rogar por su necesidad, yo ruego, Señor, por lo que este hermano representa en mi vida y en las vidas de los que lo rodean, y más aún que ello, rogando, Padre, que esta necesidad, esta situación que está pasando, Señor, sea motivo para que busque tu rostro, para que levante su mirada al cielo, al Dios del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella habita, para que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Señor, siga adelante buscando tu rostro, que no baje la guardia, Padre. Quita de tus hijos la apatía, la indiferencia, quita, mi Señor, la frialdad, la tibieza, quita el desinterés, mi Señor amado, de su corazón, bendito Dios. Quita, bendito Dios, la falta de consagración, la falta de entendimiento, bendito Dios, y pon en él, pon en mi hermano, pon en mi hermana, Señor, amor por ti, amor por tu palabra, amor por tu obra, bendito Dios, amor por las almas, Señor, que se están perdiendo, y quizá por su propia alma, que sin saberlo o sin interesarle se está perdiendo, Señor. Hoy, mi Dios, derrama de tu Espíritu Santo en su vida, Señor de gloria. Espíritu Santo, aviva tu fuego, Señor, en mi hermano. Aviva tu fuego en mi hermana. Aviva lo que pusiste en ellos, mi Señor amado. Quitando vendas, precioso Dios, para revelar tu palabra y tu voluntad, y apartando el velo para que tu luz
el resplandor de tu gloria, tu belleza y tu hermosura, mi Señor, nos ilumine. Amado Señor Padre, amado Señor Hijo Jesús, amado Señor Espíritu Santo, escucha, Señor, más allá de la voz del corazón de tus hijos, más allá del alma, escucha su espíritu, Señor, su espíritu, y pon en ellos, mi Señor, pon en ellos convicción, certeza y firmeza de ti, de tu palabra.